La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. ¿Cómo están? Espero que estén bien. 2013 arranca La Máquina de Pensar. Un poco bastante tarde, pero ustedes ya saben por qué, lo vieron. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos y estaba esta cadena oficial y obligatoria, naturalmente, con un día que realmente vale la pena recordar y sobre todo ejercitar, sobre todo eso, ejercitar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Hoy va a ser un día dedicado a la poesía, pero también al dibujo y a la pintura, porque tiene que ver con este libro, ya lo dije ayer, que es hermosísimo, Antárticos, es un poemario de Ricardo Pallares y con dibujos de Raquel Barbosa. ¿Cómo le va el poeta Ricardo Pallares? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista y, bueno, encantado de que podamos dialogar. Y Raquel Barbosa también está aquí, por suerte nos acompaña. ¿Cómo andás, Raquel? Buenas tardes, yo también agradezco la posibilidad de hablar un poquito de este trabajo. Hablábamos fuera del micrófono y te vi, Raquel, muy entusiasmada porque es un libro de poesía donde, en principio es un libro donde la centralidad está en la poesía. Tus dibujos, incluso viste que se dice ilustran, esas cosas que se dicen, ¿no? Pero te vi, aparte de que creo que jugás un papel muy importante en el libro en cuanto a interpretación, donde ofreces interpretación, eso me sorprendió gratamente. Digo, estos dibujos están pautando una interpretación del poemario. Te veo entusiasmadísima. Sí, realmente sí, porque es la primera vez que hago un trabajo de este tipo. En algún momento tuve que dibujar para el Cultural del País. Homero me mandaba algún cuento pequeño y no tuve éxito, a pesar de que se publicaron. Por lo menos yo no quedaba tan conforme porque al tener un texto, al someterme a un texto, mi dibujo parecía de otra persona. Pero aquí pude librarme de esos... del texto, no sé cómo explicarlo bien. Me sometí al principio al texto y después dejé que las palabras me permitieran desarrollar la línea con mayor libertad, ¿no? Es algo así como que el dibujo toma la palabra. Sin duda. Y, por ejemplo, bueno, voy a decir primero por qué es tan lindo este libro. Y yo te decía, Ricardo, también en el pasillo de la radio, que es un libro no hecho a dos manos, está la de Pallares con su poesía, está la de Raquel Barbosa con sus dibujos, sino a tres manos, porque hay una interpretación, una lectura por parte de Maca, ¿no? Este es un libro de Yao Gurú, y él también hace, en todos sus libros hace una interpretación, pero aquí no siempre es tan nítida, digamos, y en este caso es nítida, muy clara. Es un libro que solamente tiene azul y blanco, ¿no? Y un azul muy específico, tanto en la tapa como lo que es la letra, ¿no? O sea, no hay en ningún lugar de este libro letras en negro. Todos los dibujos y los poemas están escritos con o dibujados con este azul tan tenue, ¿no? Y está la Antártida también, sí me fijé, en una especie de sobreimpreso en la tapa, ¿no? Antárticos. La decisión de hacerlo esto azul corrió de parte de Maca, de azul y blanco, porque tiene mucho blanco también. Estos poemas son muy aireados con un blanco muy específico que también tiene que ver con el papel, ¿no? Sí, Hay una sin duda. La mayoría de los textos está en página impar y deja la página par en blanco. Significa que hay una determinación que, si bien nos corresponsabilizó y en algún punto
tuvo carácter hasta de exigencia. El tema es que se fue procesando en 2 largas reuniones de trabajo, donde el criterio gráfico tuvo que ver también con el formato, más apaisado, sí. Más de libreta que de libro de bolsillo o formato estándar. Es más una libreta de poesía y de arte en el buen sentido de la palabra, o un libretón. De modo pues que hay sin duda una determinación y hay un diálogo entre 3, del cual resultó el libro. Es un libro que sí, que obviamente es un libro de tu poesía, pero se podría decir que hay sí por lo menos otros 2 vectores en este libro constituyéndolo, y estamos hablando de un libro también extenso, son 100 páginas, más de 100 páginas, donde obviamente hay una gran presencia del aire. Cuando se habla del aire en el libro es mucho blanco. También en tu poesía, Ricardo, yo en un momento pensé al releerlo, viniendo para acá, cuántas sinónimos de blanco debe haber en este poema, en estos poemas. Es impresionante la cantidad de veces que abordás el concepto blanco, porque ya no es ni el color, es un concepto. Pero Ricardo, Raquel, les pido que aguarden un poco, vamos a hacer una pausa, porque este bloque fue un poco más corto, y a la vuelta sí, vamos a ir a hablar, vamos a meternos en este viaje a la Antártica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago, que es otro que ya no sé si lo hallo. Lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado, pero es bien que ahora lo diga. Claro, ese lugar, si es que existe, tendrá que ser como un playo donde se nivelen todos la misma tierra pisando. Si llega a estar a la vuelta de algún cerrito esperando, no me lo pongan en duda, queme abajo. Pero también si me dicen que ese paraje que no hallo, tengo que ayudar a hacerlo, meter el hombro y alzarlo, no me lo pongan en duda, queme abajo. Bueno, muy bien, este era Daniel Biglietti, el disco era Canto Libre, estamos con Ricardo Pallares, con Raquel Barbosa, uno es autor del poemario Antárticos, editado por Yagurú, y la otra es autora de los dibujos que integran este poemario, pero hablemos ya directamente. Un detalle que me olvidé decir también es que este poemario está cerrado con un texto, o sea, cierra el poemario, un texto de nada menos de Selva Casal, El Envío, que después capaz que lo leemos un poco. Pero bueno, en principio, Ricardo, es un poemario que hablamos del primer poema, de que es una especie de emprender el vuelo, ¿no? Emprender el vuelo, se habla ahí de una gaviota. Las gaviotas y las palomas están muy presentes a lo largo de este viaje también, ¿no? Claro, aunque en la Antártida de pronto no haya palomas o no haya lagartos como aparecen aquí, porque es un mundo paralelo, es una Antártida simbólica. Claro. Tiene en la referencialidad ficticia,
invoca y convoca la imagen de la Antártida, que Raquel trabajó en un mapa con un dibujo que lo complementa, lo estructura y lo desarrolla, y hace evidente que es una Antártida otra, diferente. Y es ese mundo de lo blanco, de lo gélido, pero no por el aislamiento o la soledad del frío, o lo contrario o opuesto a la vida del frío, sino lo vinculado a una especie de Edén alternativo, donde todo eventualmente puede volver a empezar. Y esa blancura que domina y predomina, porque hay comparaciones e imágenes de polvos de arroz, de cal, de almidón, de harina, de leche, mármol blanco, de mármol blanco, etcétera. Todas esas imágenes están convocando un ámbito de soledad, pero no de desolación, un ámbito de soledad donde, librado el ser a la existencia y librado el verso a la existencia del ser, aunque no haya personajes propiamente dichos en la ficción poética de este libro, para advertir, digo, que en ese ámbito y dimensión de lo solo, donde puede renacer lo primigenio, es el espacio donde puede encontrarse por el camino del amor al otro. Es el espacio de construcción de un mundo nuevo. Esa es la Antártida simbólica que el libro intenta, al menos esa fue mi aspiración. Yo no puedo porfiar como lector del libro. Claro. Me tengo aunque fuiste el primer lector. Exactamente, pero me tengo que restringir y llamar a prudencia interpretativa. Pero la intención es esa. En algún momento uno va avanzando en el libro y parece que ese concepto parece como que va variando. En algún momento parece que es un viaje hacia el cielo. En otros momentos parece que esa Antártida pudiera ser otro nombre para llamar a la poesía, y es un mundo poético, y en otro momento parece algo más metafísico, ¿no? En otros momentos se habla de cuando no tenga hambre, o cuando no va y de la ida y la vuelta, ¿no? Exactamente, es así. Yo siento que es así como tú dices. Claro, que va variando, va. Claro. Hay oscilaciones. Exacto, sí. Y hay mutaciones, porque hay transmutación espiritual, ¿verdad? Y otra cosa, comparado con el anterior, me pareció, no siempre en estos poemarios, que escribiste, me parece, Ricardo, en algunos momentos como casi que cantaras, ¿no? O sea, con una vocación de canto, ¿no? O sea, casi de canto, incluso por a veces la sencillez o la musicalidad o el reiterar palabras, una especie, no juegos de palabras, pero reiterar palabras, ¿no? Perfecto. Una cuestión como casi de buscar lo infantil en algún momento, ¿no? Exactamente. Estás buscando y revelando aspectos sustantivos y muy entrañables del libro. Hay 3 canciones. Es así lo que tú dices, que hay 3 canciones. Y son canciones como a veces uno encuentra en la poesía hispanoamericana, que funcionan tanto para la inocencia del alma como para la tierna infancia. ¿Verdad? Sí, con un afán de comunicación, porque donde está el canto está el juego. Claro, y donde está el juego está el alma, está el espíritu. Y la inocencia, parte de la inocencia, ¿no? Parte de la inocencia. Porque no se puede jugar si no se tiene algo de inocencia, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y las canciones, vos decís que las tenés, digamos, las escribiste independientes o están dentro de ese poema? No, están integradas. Correcto. Están en integradas. algún momento aparece, sí, a mí me llama la atención en algún momento de esto, parece una canción, claro. Sí, porque es, en realidad es una canción, ¿verdad? Mirá, bueno, bien. Y hablábamos entre el cielo y el hielo, se habla muchas veces, claro. Como si fuera una... A ver, cuando hablamos de la Antártida como un poemario, como
un equivalente a la poesía, también al final se habla de ese océano donde está Jorge Luis y donde está Pablo y donde está Vicente, digamos, ¿no? O sea, ahí en el último poema hay una definición más clara, digamos. Ahí está. Sí, sí, de acuerdo. El tema también es que el mar y el cielo, como esta canción de El Barquito cantaba, que era solo un trocito, pedacito es del hielo que iba al mar de su cielo, es un poco el viejo principio del hermetismo milenario, sí, de que el arriba es igual que el abajo, sí, porque ahí está, es la dimensión de lo absoluto. Como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo, de Hermes Trismegisto. Es ese principio de la filosofía hermética primitiva o antigua, está estableciendo un camino y un contacto con lo absoluto, porque está hablando de la unidad esencial, es decir, del todo. Entonces, el mar y el cielo, el mar tiene su cielo y el hielo que es del mar tiene también su cielo y es un cielo, porque no es el hielo de la desolación, ni es la blancura despojada de lo divino. Cabe lo divino, cabe Dios, cabe la percepción de lo trascendente, cabe el vuelo de la inteligencia, el vuelo de la razón, pero ante todo el vuelo del espíritu, en la búsqueda de estos motivos. Por eso las composiciones no tienen título, no tienen número, no hay nada que las distinga, salvo el blanco de la página en el que se insertan. El nombre está al final, digamos, en el índice. Hay acá 3 secciones, ¿no? Son 3 secciones. Sí. Una es Entre dos aguas, la segunda es Cielo del hielo y la tercera es 4 océanos. Yo te mencionaba, creo que no sé si lo mencionamos fuera del micrófono, al final no sé cuándo estuvimos hablando, de que en el primer poema, que es el que abre el libro, Raquel hace un dibujo que es muy jugado en cuanto que es muy interpretás, digamos. La pregunta es, ¿vos lo conversaste con Ricardo? Porque quiero decir, es un poema que es puede ser bastante hermético, muy polisémico, que tiene muchos significados, y sin embargo uno da vuelta a la página y lo que hay es el estuario del Río de la Plata. Entonces, ya aclara exactamente, da una línea de hacia dónde va el poema, hacia dónde va este viaje. Sí, lo conversamos. Lo conversaste. Lo conversamos, sí. Trabajamos 7 meses para componer el libro, porque Raquel, interpretando, entró a dibujar y sus dibujos se interpretaron más y mejor, y me llevó a mí a tocar, revisar, reformular textos, porque hay una creación transdisciplinaria, a 2 tiempos, a 2 voces, a 2 artes, si se me permite la sin duda, la sí, te lo permito porque es así. E incluso yo quería tratar, en radio tenemos siempre el problema de que hay que tratar de explicar con palabras los dibujos, es muy difícil. Entonces pensaba, estos dibujos son abstractos, no son abstractos, son figurativos, tampoco son totalmente figurativos. Bueno, sí, obviamente aquí hay un primer calco del mapa. Del Río de la Plata. Sí. Pero eso es un comienzo, ¿verdad? Claro. Porque a partir de allí tú podrás ver una serie de líneas que juegan con la intención de sugerir el agua, incluso algunos ríos del Uruguay. Sí, ¿verdad? Pero incluso los ríos del Uruguay están digamos, distorsionados por tu plumín, por tu pluma, ¿no? Porque las grandes líneas están. Claro, uno descubre inmediatamente que es el estuario, el Río de la Plata, pero hay algo que es presente en casi todos los dibujos, no voy a decir en todos, que es ese juego con muchas líneas, ¿no? Con la pluma, con la tinta y con la levedad de esas líneas, ¿no? La levedad donde a veces hay un poco de
de cierta mancha, una cosa muy... Digo todos porque acá tenés uno al final que es distinto totalmente, distinto. O sea, son unas gaviotas que están volando en el aire, y entonces también ocurre lo mismo, acá está mucho más definido. Igual el juego es siempre, una vez que dibujás, empezás a llenarlo de líneas, ¿no? Empiezan las líneas. Claro, además uno se propone algo y después la mano no responde a lo que uno de repente piensa racionalmente. Claro. Hay una cantidad de dibujos que surgieron muy espontáneamente. Por ejemplo, estas gaviotas de la página 43, 42. Ajá, perfecto, la estoy viendo acá. Acá, básicamente se puede ver que hay una gaviota, pero hay muchísimas rayas. Después hay mucho juego de línea, muchas líneas, ¿verdad? Que pueden sugerir el mar. Pueden sugerir la niebla, pensé yo también, ¿no? La niebla que hay, ¿no? En un amanecer, también pensé todo eso. O, las olas que salpican, ¿no? Porque se habla mucho también en un momento de las olas que estallan, ¿no? Claro, yo considero que es un dibujo particularmente rico porque logra sugerir, no dice, Exacto. no retrata, digamos así, sugiere. Por ejemplo, viendo este dibujo yo pensé, pero esto es, puede decir que es figurativo, más o menos, porque la gaviota casi no se ve, pero no es abstracto claramente, ¿no? No es abstracto. O sea, es algo que está ahí en el medio, digamos. Bueno, pero el dibujo es ese, Sí. es eso. Sí, Digamos que si uno dibujara todos los detalles con la misma precisión, la magia se va. Claro, no hay más interés. Cuando uno, inclusive en cualquier expresión artística, ¿verdad? Una novela donde se dice todo, claro, donde queda todo aclarado, correcto. no la miramos nunca más, ¿no? Raquel, y entonces para el plano, como dijo Ricardo, de la Antártida, vos usaste un plano y después empezaste a jugar con él, o sea, no es exactamente, es la Antártida poética. Sí, pero está basada, además. Pero está basada en el en el plano. En el plano. Sí, en el mapa. Sí, es Hice reconocible. lo mismo que con el Río de la Plata. Me informé bastante. Yo empiezo informándome de lo que puedo para después, ese es el punto de partida, ¿no? Y después dejo que la línea haga lo suyo. Mirá, hay acá un dibujo, por ejemplo, que es una especie de iceberg, pero también, yo pensé, es un iceberg en el contexto de este libro, ¿no? Es una montaña de hielo en el contexto de en otro contexto, si yo se lo doy a otra persona, salvo que, bueno, en este caso es azul, pero porque Maca definió que fueran azules, porque los dibujos no estaban hechos los en dibujos azul. eran con tinta china. Claro, estaban en el todo negro. tinta china. Bueno, les voy a pedir que vayamos a una pausa, me esperan acá. Amigos, seguimos conversando con Ricardo Pallares y con Raquel Barbosa de este libro llamado Antárticos. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar en torno a este libro. Bello libro, permítame que lo repita de nuevo, Antárticos, de Ricardo Pallares, y con dibujos de Raquel Barbosa y un diseño de Maca que... no voy a decir que se supera a sí mismo, pero digamos que está pegándole muy alto. Y un detalle que dije que iba a decirlo, hay un cuarto colaborador en este libro, un colaborador insospechado para mí, que es nada más ni nada menos que Selva Casal, que entre otras pocas cosas dice: hay pocas alas blancas en el mundo. Este es un poema de un verso de Ricardo Pallares, y dice Selva Casal: hay pocos poetas de verdad. Ricardo es uno de ellos. Desde sus páginas se celebra la más profunda realidad poética. Como abarca la soledad del mundo, se ha instalado en el corazón de toda la soledad. Y desde allí dice: como el mundo, este libro es una carta abierta al infinito. Impresionante, discúlpeme que le diga, Ricardo Pallares, es impresionante. Yo con esto lo pongo lo pongo en la pared. Es muy hermoso. Para encuadrarlo, muy ¿no? hermoso, pero sobre todo me parece que es muy acertado. Es muy hermoso lo que dice Selva. No sé si es enteramente con relación a este libro o a la poesía toda. Claro. Porque debemos compartir la belleza como se comparte la verdad, el dolor o la alegría. Y lo que dice Selva
al menos yo los he sentido profunda y hondamente. La soledad entera o la soledad del mundo es la que se me ha revelado, al menos en mi escasa posibilidad, a través de la contemplación del daño, del error humano, de la guerra, de la injusticia, de la arbitrariedad, de la falta de respeto, de la dominación, los espectáculos del hambre, de la miseria. Esa es la soledad del mundo, la ausencia de fraternidad, la ausencia del amor universal, la ausencia del respeto, de comunicación, la ausencia de comunicación, la ausencia de Dios o de un Dios que llame a la reconciliación y a la integración humana, no la presencia de dioses rivales que mueven al fanatismo, al dogmatismo, a la exclusión, a la intolerancia, a la falta de respeto. Un Dios que integre una divinidad y una vivencia, una religiosidad que no excluya, que no compita. Vos estás planteando la idea de la fraternidad, o sea, la idea de, sí, al aparecer, digamos, un Dios o al plantear un origen común, los hombres serían y mujeres serían hermanos. Habría una fraternidad, la famosa fraternidad que es... Yo pienso, ¿no? Ya, Beethoven, Mozart, etc. No, sí, pero cuando se habla de la fraternidad muchas veces se pierde el origen de esa palabra, que es hermano, hermanarse, ¿no? Me evoca el himno a la alegría, por ejemplo. Selva Casal dice en otra parte, déjamelo leer porque me parece... En la segunda parte de este poemario entramos en el mar, y esto me parece excelente, porque el mar de Pallares, ¿no? Un mar que existe o no existe, dice Selva, pero no importa, pues nosotros lo creamos. Tanto hurgamos en la posible comunicación para finalmente decir que no la hay. Sin embargo, en Ricardo Pallares se entra a una extraña comunicación, sutil, profunda. Él nos dice, cuando el hielo muestre su corazón, desde los secretos del agua clara nacerá otro ser, que no el de comer. Ahí estás aludiendo a esa metafísica que está implícita en este libro, digamos. Ahora, exactamente. por primera vez te veo más explícito, Ricardo Pallares, pero digamos, implícitamente en este libro está esa metafísica, pues, ¿no? Sí, pero el ser que no es el de comer. Exactamente, son las virtudes de quien entrevista, no del entrevistado. Pero mira, yo quiero hacer notar esto, el trabajo, el dibujo que hace Raquel de la Antártida, si uno bien lo mira, es un mapa sideral. Correcto. Es una interpretación recreadora que extiende y continúa a la letra y a la palabra del verso a través de la imagen. Es la Antártida girada, pero complementada, expandida por el dibujo, enriquecida y se transforma en un mapa astral. Claro. Es un universo. Es la convocatoria al centro de un cosmos que no es cerrado. En todo caso, es una llamada a la apertura. Y ahí volvemos de nuevo a como es arriba es abajo. Exacto. ¿No? O sea, lo que es la Antártida se reflejaría en una especie de mapa sideral, esa idea de que en lo infinitamente chico también está lo infinitamente grande, ¿no? De alguna forma. Pero muy bien, de todas formas, acá también tenés otras novedades para tu poesía, que es usás signos, eso me sorprendió en algunos momentos, usás la arroba, usás el signo de masculino y femenino, digo, hay otros... ¿Eso a qué se debe? ¿Jugaste en ese momento? ¿Te pareció? ¿O porque tenía que ver, también hay una alusión al mar, al océano, a navegar en Internet? Sí, también hay, pero está vinculado a un hecho que aparece, a un hecho gráfico. La poesía tiene un estrato visual inobviable siempre, ¿verdad? Por eso no alcanza con escucharla. En la primera composición hay un rasgo, mejor, en la segunda de ellas, hay un rasgo que tiene que ver con la grafía del texto. Y en otras composiciones aparecen esos signos o aparece la mención a
a la arroba. Hay en la cuarta o quinta composición la palabra final de cada estrofa está escrita en negrita, porque son textos solos, no se repite la particularidad formal. Es una pequeña trampita y al mismo tiempo un elemento de juego. No se repite en cuanto a líricamente, no hay un ritmo lírico que se claro, repita. No hay ninguna otra composición que repita la negrita para el verso final o la palabra final. No hay ninguna otra composición que incluya el signo de marca registrada. Claro, sí, porque hay un, sí, ahora me acordé que hay un, ¿cómo es? Un elefante marino, ¿no? Que claro. está en una cuestión registrada. Que anda ondulante en colchón divino. Bueno, y ahí está puesta la marca registrada, porque tiene que ver con eso, con el juego relativo también a la pulsión carnal y a las características de este animal o de esta bestia, no sé cómo decirlo, o de este ser de la fauna, porque hay muchos animales o muchas imágenes de animales evocadas y convocadas, ¿no? Hay albatros, palomas, gaviotas, ese elefante marino, morsas. Hay claro, referencia a las morsas, etcétera. Entonces y sobre todo, bueno, digo, termina y porque me interesa hablar de un animal al final, a ver. Y tienen que ver con ese mundo habitado por una fauna en la que la figura humana no tiene personificación propiamente dicha. En todo caso hay ecos silenciosos, como puede ser el caso del muñeco de nieve, que es el único texto que es un caligrama, porque su escritura centrada prefigura la imagen de un muñeco de nieve. No me di cuenta, eso realmente no me di cuenta. Claro, mirá qué bien. Y es cierto el tema de que no hay una ausencia, primero hay una despersonalización de la voz poética, ¿no? Aquí en este poemario no hay nada que remita a una autobiografía o a una personalidad, sino que hay una voz que es que va sobrevolando todo este universo y lo va describiendo al mismo tiempo, ¿no? Pero conforme llegamos al final, vamos llegando al final, empiezan a aparecer, y esto me gustaba, me diste pie para hablar, aparecen los delfines. Y los delfines que hace Raquel, tienen algo que a mí me llamó la atención. Dije, pero no, eso debe ser porque están todos como sonriendo, todos son delfines que sonríen. ¿No? Se llega a un nivel, y entonces ahí pensé también, estos animales, los delfines, es obvio que todos sabemos lo que tenemos en una imagen del delfín, pero en el caso de los que hiciste vos, Raquel, están mucho más felices, plácidos, ¿no? Hay una cuestión media angelical en esos delfines. Sí, pero son así, Claro. O los ves vos así también. Son una fiesta. Son una fiesta, ¿cierto? Sí. Yo los observé atentamente y técnicamente planteaban una gran dificultad, porque había que interpretarlos bien para que no pareciera un pico. Claro, una sonrisa, tienen algo como de humano. Sí, no, pero son, aparte sí hiciste muy, digamos, etéreos. Yo insisto en la palabra etéreo, e insisto también que aquí, por ejemplo, los delfines, si uno ve en algunos momentos, pueden ser seres muy inteligentes, ¿no? Pero los delfines tuyos son felices. Son felices. Son muy contentos. No, y aquí pienso que lo que hace estos efectos son las líneas. Exacto. Estos fueron hechos casi al final, porque yo tuve un gran problema y era el de sugerir el agua, ¿no? En este caso parece incluso que estuvieran revoloteando en el aire, ¿no? También puede ser, porque es es un trazo bastante similar al que rodea las aves. Claro. Las gaviotas o sí, los exacto. albatros. Sí, cuando tenés que hacer gaviotas volando también haces. Bueno, ese trazo. Ahí en realidad fue todo un desafío para mí, porque
el agua es algo que se escapa, que no es muy fácil de expresarla a través de una línea, ¿verdad? No, capaz que es más fácil con manchas, pero vos elegiste casi siempre las líneas, las ¿no? líneas, O sea, las líneas. Capaz que por el mismo instrumento, ¿no? La pluma. No tenía, era mi instrumento, ¿verdad? Porque si hubiera sido con acuarela parece que es más fácil, digamos, o es otra forma de... Bueno, sí, hay algunos dibujos que tienen aguadas, Ajá. pero en el caso de esta montaña, que también me planteó serios problemas, porque yo no podía, en el sentido de darle una interpretación que me diera satisfacción, yo no podía aplicar mucho negro ni mucha aguada que tiñera el dibujo. Entonces me reduje a la mínima expresión, ¿verdad? E incluso te digo, el libro, obviamente estas cosas surgen después, ¿no? No sé si serán tan se los pregunto, porque puede ser. Los comienzos del libro, prácticamente el tercer dibujo ya, empiezan con reptiles y termina con delfines. Pero 7 meses de trabajo supuso también saber cómo y dónde se iban a colocar los dibujos. Incluso Raquel trabajó muchísimo y yo discutí desde mi ignorancia con ella, le discutía el tamaño de la ampliación o de la reducción del original, hasta que advertí cuál era la razón estética profunda y me llamé a silencio porque la comprendí y me nació el respeto a su planteo en el diseño del libro. Porque incluso el hecho muy básico mío, de que empiezan estos reptiles que no tienen cara linda, ¿no? Los reptiles son, digamos, no son tan felices. Acompaña cierta ascensión que tiene este poemario, ¿no? Hay como un vuelo y hay una cierta ascensión, ¿no? Al final se habla de la soledad del mundo. Hay una especie de introspección en ellos, ¿no? Están hacia adentro. Sí, y están serios, digamos, no. Están en la página 24, 23. Sí. Pero la idea de los reptiles... Los reptiles son lagartos y Raquel incluyó una imagen, una viñeta casi de un lagarto camaleón en el primer retiro del libro, y en la última hoja también, en el segundo retiro, incluyó otro. Bien. ¿Y por qué hay lagartos en esta Antártida? Porque los lagartos y los camaleones son símbolo de la poesía y son un símbolo universal por su afición por el sol y el calor del sol y por el cambio de piel al año. Los lagartos y los camaleones representan la mutación, el cambio espiritual y la búsqueda del camino del conocimiento para llegar a la luz, a la fuente solar, simbólica de la sabiduría y del conocimiento. Por eso hay lagartos en esta Antártida y por eso no cabe discutirla, ¿no? Anda un narval que es un unicornio, un representante de alguna manera de la utopía, que se vino del Mar del Norte a husmear aquí en el sur, porque el libro también hace una propuesta casi a un siglo de que la vanguardia hispanoamericana formulara una propuesta antártica de poemas antárticos en 1918, poemas árticos en 1918, casi un siglo después. Este libro hace una propuesta diferente del sur y desde el sur. Miremos, elaboremos una Antártida literaria. Que nuestro norte sea el sur. Que nuestro norte sea el sur. Porque en el sur también está el norte. Porque es arriba como es abajo. Muy bien, como es arriba. Empezamos y terminamos esta charla con Ricardo Pallares y con Raquel Barbosa. Como es arriba, es abajo, con esa frase que
que fue mutando. Muy bien. Un placer, Ricardo, hablar con vos, escucharte, conversar con vos. Ricardo es alguien que uno lo escucha y va hablando en palabras subordinadas y va esperando y después pone el punto. Tiene esa capacidad. Gracias, Ricardo. Gracias, Raquel Barbosa, por estar acá con nosotros. Un gusto. Muchas gracias a ti y al programa. Gracias, yo también, por haber podido estar aquí y hablar de mi trabajo. Muy bien, bellísimos los dibujos, bellísimo el libro, muy bueno el poema, muy lindo. Amigos, mañana vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar, vamos a entrevistar, vamos a hablar de letras gauchas, vamos a hablar de la literatura gauchesca. ¿Por qué? Porque vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Julio